Hermano, que la palabra del Señor hoy día nos hable fuerte y claro. No siempre la palabra es como uno quisiera que fuera, pero confiamos en el Señor y en su voluntad, que Él va a mostrarnos su palabra para que podamos conocer su voluntad. Y hoy día seguimos la reflexión de la palabra en la epístola de Primera de Juan. Y hoy día yo te invito a que reflexionemos en la palabra del Señor. En el capítulo 2 de Primera de Juan vamos a leer. Te pido que sigas la lectura conmigo y también la puedas hacer donde tú estés en tu hogar. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 3 al 6 vamos a leer este texto. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. En esto conocemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos, hermano. Te agradecemos, Padre Celestial, por estar enfrente de tu palabra. Te agradecemos porque ella nos habla de una manera muchas veces tierna, otras dura. De repente nos deja cuestionándonos ciertas cosas, pero no cuestionarnos para dudar, cuestionarnos para poner sobre la mesa cómo está nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes y que tu palabra, Señor, pueda ser vida en nuestros corazones. Quédate con nosotros y abre nuestro corazón para ser receptivo a la verdad de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén. Cuando los hechos hablan más que 1000 palabras. Ese es el título de esta reflexión. Cuando los hechos hablan más que 1000 palabras. Nosotros podíamos reflexionar los otros días de culto respecto a la verdad de que Jesucristo vino siendo la luz. Él es la luz, Dios es la luz. Como tal, nos invita a alumbrar en esa luz. Cristo es fuente de luz e irradia luz, y nosotros recibimos de esa luz y debemos irradiarla. ¿De qué manera? Dejando el pecado, dejando la oscuridad de las tinieblas y viviendo en la vida a la cual el Señor nos ha llamado y nos ha invitado cordialmente a seguir. Hoy día, después de que hemos meditado en esto y meditado en que nuestros pecados son perdonados porque tenemos un abogado, un intercesor, ese paracleto y este proveedor que es Jesucristo, por el cual podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, hoy día ya la palabra es un poco más chocante y hoy día ya el texto pasa a hablar de más que de palabras esperanzadoras, pasa a hablarnos de cómo nuestra vida debe ser un ejemplo de actitud, no solo en palabras, sino que principalmente en hechos. Por eso este título de la reflexión, cuando los hechos hablan más que 1000 palabras. Y en la palabra que hemos dado lectura, yo te quiero hacer que reflexiones en 3 cosas que vamos a encontrar del texto. La primera de ellas está en el versículo 3. Y lo primero a lo cual el texto nos invita a que podamos entender que la obediencia es la evidencia de que conocemos a Dios. La obediencia es la evidencia de que conocemos a Dios. Y mira lo que dice el versículo 3. Reléelo donde estés tú. Dice que en esto nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Lo que es hermoso en el Evangelio, que el Evangelio tiene evidencias. Así como Jesús y Dios te dan evidencias de su amor, así como el versículo 1 y 2 del capítulo 2 al iniciar, y lo que vimos en la reflexión del día domingo, nos mostraba que la evidencia del amor de Dios es que Él es propicio a nuestro pecado, de que Jesucristo es nuestro abogado. Ahora la evidencia que nosotros debemos tener de que conocemos a Dios es que guardamos sus mandamientos. En el Evangelio de Juan, versículos 14 y 15, Juan nos había dicho, palabras de Jesús,
que si nosotros amábamos a Dios, debíamos guardar sus mandamientos. Aquí encontramos un texto similar, pero con una leve variación, que si nosotros conocemos a Dios, es porque estamos guardando sus mandamientos. Entonces, en términos bíblicos, guardar los mandamientos significa conocer o amar. Y esto es súper relevante, súper importante que lo veamos, porque hoy día cuando hablamos de conocer a Dios, creemos que es solamente un ejercicio intelectual, que solamente los sabios pueden conocer, que solamente los que más leen la Biblia pueden conocer a Dios, o los que tienen una mente dispuesta a conocer a Dios, o los que escriben más libros, etc. Pero para el judío, conocer o amar a Dios tenía el mismo significado. Y para nosotros también debe tener el mismo significado. Si tú, hermano, quieres tener evidencias de que conoces realmente a Dios, debes conocerlo y amar a Dios. Y eso involucra toda la capacidad de tu ser, tu espíritu, alma, tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos, tu intelecto. Todo esto es uno. Y todo este uno, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo debe buscar y servir al Señor. Cuando se habla de amar, o no, cuando nos dicen cómo tú amas a otra persona o cómo amas a Dios, lo primero que se nos viene a la mente es sentimientos. La disposición de querer estar con alguien, del bienestar con alguien, de sentir algo alegre o feliz en la vida. Esas son buenas disposiciones que, claro, efectivamente son una señal de que tú estás amando a Dios, pero la señal última o posterior. Pero déjame decirte que muchas veces sucede que nosotros amamos y ese amor tiene un costo. Jesús decía que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar a nuestro prójimo de repente también significa hacer sacrificio. En esos instantes amar no tiene una connotación tan agradable. Entonces, cuando buscamos conocer a Dios, cuando queremos obedecer a Dios, debemos conocerle. Pero te vas a ver enfrentado a situaciones que muchas veces son incómodas. Como yo te decía, sería hermoso que toda la Biblia fuera dulce, pero no es así. ¿O no te ha pasado que de repente estás leyendo la Biblia y ese texto que estás leyendo te da directo al corazón como una flecha que se te clava al corazón que el Señor está usando? Esa es una buena señal de que en ti el Espíritu Santo está poniendo la disposición para que conozcas a Dios. Entonces, conocer a Dios no es simplemente un ejercicio espiritual, no es simplemente leer la Biblia para conocerle un poco más. Significa amar a Dios, significa entregarse a Dios, significa involucrarse con Dios, con su mensaje y hacer su voluntad. Porque solo quien ama a Dios puede ser obediente a sus mandamientos. El énfasis del texto es que la evidencia para nosotros que sí le conocemos es porque guardamos sus mandamientos. Entonces, si quieres ser obediente a Dios, haz la voluntad de Dios. Si quieres decir que amas a Dios, cumple sus mandamientos. Eclesiastés, al final del discurso de Salomón, dice que el fin del discurso de todas las cosas que se hacen en la vida, de todo lo que el hombre pretende hacer o quiere hacer, el fin es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amar a Dios, temer a Dios, conocer a Dios, buscar a Dios, son palabras sinónimas que apuntan a una sola cosa: hacer sus mandamientos. Es relevante esto, porque así se conoce la obediencia a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si, como decía el título de la reflexión, si mis hechos no están hablando más que mis palabras, las palabras, hermanos, se las lleva el viento, y lo hemos dicho varias veces. Y las palabras que se las lleva el viento se difuminan así como la niebla que sale en la mañana. Y la Biblia no quiere que seamos como esa niebla que se disipa rápidamente. El Señor quiere que seamos y actuemos con hechos concretos. Si quieres amar a Dios, si quieres ser obediente, tienes que buscar conocerlo. Entonces la obediencia es la evidencia de que conocemos a Dios, no como un simple acto intelectual, sino que también un acto que involucra todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos.
Lo segundo que quiero que puedas ver en el texto están los versículos 4 y 5. Y así como la obediencia es la evidencia de que conocemos a Dios, ahora la obediencia va a perfeccionar el amor a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Quiero que nos detengamos ahí. Juan sigue la misma lógica que usó en el capítulo 1, cuando él dice que el que dice que no tiene pecado, el que dice que no ha pecado, que en su vida hay solo luz, se hace mentiroso, se engaña a sí mismo. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Juan sigue recalcando esto. El versículo 4 es similar al versículo 6 del capítulo 1. Mira, hagamos la comparación. El que dice yo le conozco, y en el capítulo anterior dice si decimos que tenemos comunión con él. Aquí está diciendo que comunión también con conocer a Dios o amar a Dios son conceptos similares. Después dice, y no guarda sus mandamientos. Y en el capítulo 1 decía, y andamos en tinieblas. Es decir, si no guardamos los mandamientos de Dios, literalmente no estamos en luz, sino que estamos en tinieblas. Hay otra frase que es similar. Dice en el capítulo 2 que dimos lectura, el que anda en tiniebla, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en el capítulo 1 decía, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, andar en la verdad es lo mismo que practicar la verdad. Entonces, cuidado, hermanos, con nuestras palabras al viento, porque si afirmamos algo que no vamos a hacer, nos va a condenar ante Dios. Jesús nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nosotros pecamos, lamentablemente, con nuestras palabras, comprometiéndonos a cosas que sabemos que nunca vamos a cumplir, y que Dios nos perdone en eso, porque eso nos hace mentirosos, nos engaña a nosotros. Solo la obediencia perfecciona el amor de Dios. Cuando tú buscas y anhelas sus mandamientos, cuando anhelas la ley de Dios, te vas a ir dando cuenta cómo tu vida se va perfeccionando, se va alineando a la voluntad del Señor. Entonces, obedecer sus mandamientos es obedecer la palabra del Señor. Y aquí algo que tiene el versículo 5, al final del versículo 5 dice que en esto sabemos que estamos en Él. Pablo usa mucho esta expresión, estar en Él o estar unido a Él. Entonces, estar unido a Dios es la evidencia de que amamos a Dios y de que conocemos a Dios. La diferencia, fíjate, entre el versículo 4 y 5. El versículo 4 dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos. Mientras que el versículo 5, pero el que guarda su palabra. Aquí hay muchas veces cuando nosotros queremos justificar nuestra vida, usamos siempre, decimos, afirmamos. Pero el que ama su palabra, más que usar palabras para expresar esto, lo hace. Es como aquel que hace una buena obra y después la publica, como que si la quisiera declarar al cielo y al mar y a la tierra, para que todos sepan. Cuando uno actúa de esa manera, al final no está actuando por uno mismo, sino que está actuando por soberbia. Uno está actuando precisamente para que otros lo vean. Y Jesús dice, no hagáis algo, no deis limosna, no oréis para que otros lo vean. Ora en secreto o haz algo en secreto para que tu Padre que está en los cielos te vea en lo secreto y te recompense en público. Porque dice que si haces algo y lo haces para que otros te vean, dice que ya tienes tu recompensa. Y más vale la recompensa de Dios y no la de los hombres. En este contexto que estamos leyendo, el problema es que nuestras palabras nos van a condenar. Si decimos que le conocemos, pero no estamos en sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que, ojo, cuidado cuando yo digo que amo a Dios. Si yo lo expreso, decir que amo a Dios, sencillamente porque me gusta venir el día de culto, porque me encanta cantar, porque me encanta orar, sí, puede ser una buena señal de que te agrada servir a Dios. Pero eso no es la señal inequívoca ante Dios de que amas y sirves a Dios. Recuerda que los sentimientos, las emociones son efímeras, hermano. Yo hoy día puedo estar, así como hoy día puedo estar alegre, mañana puedo estar triste. Así como hoy día puedo estar de muy buena con mi hermano, mañana puedo regañarle y odiar a mi hermano.
los sentimientos por sí solos son volubles. Por eso que amar no es sencillamente una acción sentimental, emocional. Es una acción, como digo y lo voy a recalcar, que involucra a todo el ser, incluyendo el intelecto. El amor entonces se perfecciona en la obediencia a Dios. No, porque no es simplemente una emoción, un sentimiento, sino que podemos decir que es un verbo, es una acción, es algo que buscamos hacer. Y eso refleja que estamos unidos a Él, que conocemos y anhelamos la voluntad de Dios. Yo creo que Juan se encontró con esta situación. Muchas personas diciendo, no, sí, yo amo a Dios, pero no hacían su voluntad. Hoy día te vas a encontrar con esa situación. Personas con las que conversan, que dicen que aman a Dios, pero al momento de hacer su voluntad te dicen, no, si esa voluntad era para antes, esos mandamientos eran antes. Incluso nosotros como cristianos menospreciamos muchos mandamientos. Por ejemplo, del Antiguo Testamento decimos, no, si eso quedó en el pasado. Pero la ley del Señor está hecha para cumplirla. Y Jesús mismo dice que mientras el cielo y la tierra pasen, ni una jota, ni una tilde, ni los elementos más minúsculos de la Biblia van a pasar sin que se cumpla toda la voluntad del Señor. Si Cristo dice eso, si Cristo es humilde en eso, ¿cuánto más nosotros? Seamos obedientes entonces para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Y el tercer punto, el cual te invito a reflexionar, está en el versículo 6. Y la obediencia debe ser un estilo de vida. La obediencia debe ser un estilo de vida. Así como la obediencia, en el versículo 3, es la evidencia de que conoces a Dios y después nos mostraba que nos perfecciona el amor de Dios, ahora nos dice que debe ser, por tanto, nuestro estilo de vida. ¿Cómo nos conoce la gente? Nos conoce porque nosotros le decimos que somos cristianos, porque tenemos una polera con un logo, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Muchas veces, y qué triste es cuando nosotros tenemos que mostrarle con señales, nosotros gritarle al mundo de que somos cristianos. Qué hermoso sería que no le gritemos al mundo que somos cristianos, sino que el mundo vea en nosotros que somos cristianos. Recuerda siempre a los cristianos en Antioquía. No fueron ellos los que se llamaron cristianos, sino que fue el mundo que los llamó cristianos porque vieron que seguían a Cristo. Y ese apodo, si quieres llamarlo apodo cristiano, se traspasó a las generaciones. Y hoy día, gracias a la labor de esos hombres, hoy día nos consideran cristianos. Pero qué mediocres somos, hermano. Qué mediocres que somos. Porque hoy día tenemos que decirle al mundo que somos cristianos para que el mundo nos conozca. Qué hermoso sería que esto fuera parte de un estilo de vida. Así como tú ves a alguien por cómo se viste, por cómo piensa y dice, esta persona tiene este estilo de vida. Ojalá nosotros también por nuestra vida nos identificara. El versículo 6 dice y reafirma lo que te estoy diciendo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces la única evidencia para otros, no para nosotros, porque la evidencia para nosotros de que conocemos a Dios es que hacemos su voluntad. Y cuando hagamos su voluntad, cumplamos su mandamiento, amemos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Y eso va a ser la evidencia de que nuestro estilo de vida es de que somos hijos de Dios. La única evidencia, por tanto, para mostrarle a otro de que somos hijos de Dios es ser igual a Cristo. Cristo vino a obedecer la voluntad de su Padre. Cristo vino a dar su vida por el hombre. Esos deben ser los dos elementos que debemos seguir. Por una parte, así como Cristo obedece la voluntad de Dios, nosotros también debemos obedecerla. Y lo segundo es que como Cristo dio su vida por el hombre, nosotros también debemos darla. Aquí yo no te estoy pidiendo que te sacrifiques en cuerpo por otros. Ahora, mira qué llamativo y qué interesante es esto, porque si tuvieras que darla, tal vez la tendrías que dar. Pero lo que el texto está haciendo énfasis en esto es que debemos andar como Él anduvo. Jesús no nos está pidiendo un nuevo sacrificio por el pecado, porque un nuevo sacrificio sería vano. Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. A lo que el texto nos está invitando a caminar o a dar los mismos pasos que Jesucristo dio. A hablar las mismas palabras que Jesucristo habló. A amar de la misma forma que Cristo amó.
y a dar tu vida de la misma forma que Cristo la dio por nosotros. Ahora la tenemos que dar por Dios y para otros. Obedecer entonces como estilo de vida involucra amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la verdadera comunión. Esa es, hermano, la verdad de nuestra vida andando con el Señor. Tú puedes hoy día, todo lo llevamos a tener una relación con Dios en el templo, en un lugar físico. ¿Te ha causado extrañeza que hoy día seguimos siendo iglesia no estando en el templo? Mira, es maravilloso. Yo sé que esta situación es difícil la que nos ha tocado vivir, pero el Señor tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos conocer y entender su voluntad y hacerla en estos tiempos difíciles. Quiere el Señor, hermanos, que Dios nos ayude, que nuestros hechos hablen más que 1000 palabras. A eso es lo que nos invita Juan. ¿Y de qué manera nuestros hechos van a hablar más que 1000 palabras? En primer lugar, recuerda, si la obediencia es nuestra evidencia de que conocemos a Dios. Si esta obediencia perfecciona el amor a Dios. Y tercero, si esta obediencia es un estilo de vida para nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que su palabra haga vida en nuestros corazones. Padre bendito, te agradecemos nuevamente ahora porque meditamos en tu palabra, porque reflexionamos en ella y porque ella nos habla. Hoy día nos habla tal vez un poco duro, pero era necesario para sacarnos de ese letargo, de este dormir que teníamos, tal vez porque creíamos que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando no las estamos haciendo bien, necesitamos que tú nos ilumines, nos guíes y nos hagas hacer tu voluntad perfecta, santa. Quédate con nosotros, Señor, y que tu palabra siempre que la podamos meditar, que siempre que la podamos reflexionar, nos indique el camino para permanecer en ti. Que esta obediencia, Señor, sea la evidencia de que te amamos, sea la prueba de este amor y nos ayude a caminar como tú quieres que andemos. En la voluntad de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, Señor. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo, hermano.